Feliz lunes, espero que se encuentren muy bien en este día de mucha sensibilidad, vulnerabilidad emocional que nos brinda la oportunidad de poder crecer, de poder avanzar, de poder revisar qué es lo que necesitamos, eh, dedicarle un poquito de atención, un poquito de enfoque, no para ver lo negativo, sino para ver de qué forma podemos seguir creciendo, de qué forma podemos seguir avanzando, de qué forma podemos tomar conciencia de las cosas que nos rodean y de todo lo que podemos seguir creciendo. ¿Cómo estás, Noemí? Me encanta Canadá, me encanta Brasil. ¿Cómo estás, Jenny? ¿Cómo te va? Ya los extrañaba, me fui de farandulera, así que me perdí un poquito. Eh, pero me encanta. Eva, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que hayan disfrutado el reel que les puse de sentir, porque de verdad que se nos olvida de una forma muy fácil y la idea es poderlo tener presente para seguir avanzando, para seguir creciendo. Qué bueno que estés súper bien, ya sé, porque has trabajado muchísimo, igual que Eva. Vamos a ver, Jenny, cuando me acompañas a un en vivo, a lo mejor el próximo lunes, si te organizas, si tienes tiempo, para ver si me acompañas para compartir un poquito de tu proceso aquí con el público. Qué bueno, me encanta. Súper agradecida con Dios, sumamente importante el poder estar agradecido con Dios, entendiendo que está dentro, que me conecto con Él desde el portal. El portal me conecta, son esos hilitos invisibles que me conectan con el todo. Bueno, fíjense que estamos en el último mes del año, según el calendario gregoriano. Entonces, estamos en un tiempo de terminar de cerrar ciclos. Viene el año siguiente que empezamos el proceso, como decir, desde el principio. A ver qué es lo que vamos a empezar a sembrar, a seleccionar esas semillitas, a ver en qué nos vamos a enfocar. Y ese enfoque va a depender de la claridad que yo tenga en mi mente en este momento. Y esa claridad depende de todas esas programaciones y grabaciones que yo he ido quitando, donde cambia mi percepción, la forma de ver el mundo y yo empiezo a percibir las cosas de una forma diferente. Bienvenida Carmen Acosta, bienvenida por acá. La idea está en que nosotros dejemos de repetir, que un año no sea la fotocopia del otro o de 9 años atrás, sino que empecemos con conciencia, con enfoque determinado a generar nuevas ideas, a generar nuevas realidades, porque no nos damos cuenta que gracias al efecto del observador, eso me encanta, ¿dónde enfoco mi visión, donde enfoco mi atención, ahí es donde voy a seguir generando? ¿En qué estoy enfocado en mi vida? Va a determinar lo que yo voy a seguir generando. No, pero no, ¿cómo se te ocurre? Yo no estoy enfocado en los problemas y sigo teniendo problemas. Ok. Cuando no estás pensando, cuando no tienes tu atención fija en algo, ¿de qué habla el chachareo mental? Hoy es lunes y como ustedes saben, hablamos de por dónde empiezo a sanar, que no hay nada que sanar, mucho que integrar, mucha información que integrar. Porque el sanar implica el cerrar una herida y muchas veces no tenemos que cerrar ninguna herida, simplemente tenemos que comprender qué fue lo que sucedió para generar la situación y al comprenderlo desaparece. Entonces hay una integración, no hay una sanación. Pero la idea es que nosotros podamos hacer ese trabajo consciente. Ay, gracias por los corazoncitos, qué bellos, me encanta. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea?
poder determinar dónde está mi atención, dónde constantemente está bailoteando mi mente. Mucha gente le dice la loca de la casa. Yo no estoy de acuerdo con la loca de la casa, porque de alguna forma me estoy llamando loca a mi propia persona. Entonces, se oye chistoso, pero resulta que la mente no conoce de chiste. Bienvenida Eva, bienvenida otra Carmen que tenemos hoy. Qué lindas las Cármenes. Entonces, la idea es que yo pueda determinar dónde se está enfocando mi mente, mis pensamientos. Cuando yo no estoy pensando, ay, ¿cómo me vas a decir que cuando no estoy pensando? Bueno, si yo digo, voy al supermercado, voy a comprar huevos, voy a comprar cebollas, voy a comprar pescado, voy a comprar pollo, entonces mi mente está enfocada en lo que va a comprar al supermercado. Ahora, ese momento cuando ya mi mente deja de pensar en el pollo, en la carne, en las ofertas y empieza, por ejemplo, a sentirse mal porque espera que le alcance el dinero para poder comprar todo lo que necesita, pero no está pensando en eso, lo está sintiendo. Pasa por un momento, es un instante, ¡pah! Se cruza el pensamiento, activa el sentir y en ese momento empieza el malestar y termino llegando al supermercado con el susto. Ay, ojalá que hayan ofertas, ojalá que consiga, ojalá. Y ya se perdió el enfoque en la lista y se enfocó en la emoción que genera el no tener. A eso es a lo que me refiero, que nosotros podamos estar conscientes de dónde está el observador. El observador está en el enfoque de la emoción. Eso es lo que no nos damos cuenta. Que mi emoción está enfocada en algo que ya sucedió y como está enfocada en eso que ya sucedió, yo sigo repitiendo el mismo efecto. Ahora, si yo me doy cuenta que voy caminando, resulta que cuando yo estaba pequeña, yo iba con mi mamá al supermercado y mamá sufría mucho porque no le alcanzaba el dinero y cada vez que yo iba con ella me regañaba, no vayas a pedir nada, por favor no vayas a pedir nada que no tengo dinero, prométeme que no vas a pedir nada porque no te vuelvo a traer. Entonces, la niña empieza a grabar, no se puede pedir nada en la vida, no se puede pedir nada en la vida, no se puede porque no alcanza, porque no hay. Entonces, ese sentir, toda esa información se despierta en el momento en que yo voy caminando al supermercado. Yo empiezo con la lista, pero lo que domina mi frecuencia es el sentir con lo que me conecta el ir al supermercado. Ahora, si yo interrumpo eso de sentirme mal, yo sé que, y una vez le hice un video, eso me mandaron unos mensajes al privado que se rieron hasta aquí ya. Porque yo les decía, cuando yo estaba en mis mayores crisis emocionales, que cuando uno está en las crisis, uno no se acuerda que uno sabe. Entonces yo tenía un trampolín al lado de mi cama. Eso hace como 10, 12 años. Yo tenía un trampolín al lado de mi cama. Cuando yo sentía, me levantaba y empezaba a pensar, porque eran unos tiempos que yo estaba pasando por unas crisis existenciales únicas en su punto, y me sentía mal porque precisamente mi economía era terrorífica, tenía 3 hijos que alimentar y me había quedado sola. Yo me levantaba y me ponía en el trampolín. Siempre me acordaba de un chiste cuando yo estaba en la escuela, un chiste de que había un zancudo fastidioso que le estaba fastidiando a un hombre y ñu. Y ustedes saben, esas como cuando uno quiere dormir y tiene un zancudo haciéndole ruido alrededor. Entonces el chiste era que el hombre se levantó, agarró el zancudo
y lo metió en el refrigerador. Y entonces al otro día en la mañana se levanta y dice, ay, voy a sacar el zancudo que debe estar ya todo tieso, metido en el refrigerador, ¿no? Y entonces el chiste, ese era el chiste de la escuela, era que estaba haciendo, no recuerdo cómo se dice en español, pero que está saltando y estaba el mosquito, no me voy a congelar, no me voy a congelar. Era graciosísimo, ¿no? Yo siempre me acordaba del mosquito y yo decía, no me voy a congelar. No me voy a congelar en este estado mental que me hace daño. Entonces yo saltaba de la cama. En ese entonces todavía no meditaba así con la constancia que lo hago ahorita. Tengo como, sí. Después de eso cambié el trampolín y el correr por la meditada al levantarme en la mañana. Bueno, yo saltaba en el trampolín y empezaba, no me voy a congelar, y me reía, porque me reía del chiste, me acordaba de mis compañeros muertos de la risa por el chiste del mosquito que no se había congelado y todo. Yo decía, es un chiste, pero es un chiste que es tan verídico que nosotros nos podemos congelar en nuestra vida simplemente por quedarnos estancados en un pensamiento, en una emoción, nos congelamos. Entonces, yo brincaba en el trampolín porque tú no puedes tener ni pensamientos ni emociones negativas si tu circulación está muy activa. Es imposible porque el cuerpo va a buscar la coherencia. Si hay circulación activa, hay una emoción, hay ¡yeah! Estamos bien. Entonces yo me echaba el cuento del mosquito en ese entonces. Aprendí que cuando yo me empezaba a sentir mal, entonces empezaba a hacer como que iba a trotar. A mí me gustaba mucho correr, entonces empezaba a hacer como que iba a trotar y caminaba y todo y respiraba más acelerado. Entonces al respirar más acelerado, la presión en el pecho se acababa. Y yo me iba caminando a través de todas las islas del supermercado. Iba caminando poco a poco y entonces, y me acordaba del mosquito. Se oye ridículo, pero me funcionaba. Y no me voy a congelar, y no me voy a congelar, y no me voy a congelar. Pero era mentalmente y emocionalmente, yo no me iba a quedar congelada en esa emoción. Y encontraba ofertas, me alcanzaba el dinero, me encontraba un cupón, alguien me regalaba cosas al final cuando iba hasta... ¿Por qué? Porque yo me había salido de la frecuencia del miedo que yo estaba experimentando. Cuando iba, y esas son una de las cosas que les enseño en el programa de Dinero Ven a mí, porque es acostumbrarnos a estar en otra frecuencia, no a quedarnos en la frecuencia de la limitación, del miedo. Entonces, la idea es que yo aprenda a identificar qué es lo que estoy sintiendo y pensando cuando no estoy pensando, porque eso es lo que determina la frecuencia que yo tengo en el día a día. Y para eso yo me pregunto cuándo me sentía igual cuando estaba pequeña. Bienvenida Grace Farías. Y Catalina también. Qué lindos, bienvenidos, feliz lunes. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? Ok, siento presión en el pecho cuando estaba pequeño. ¿Cuándo me sentía igual? ¿Con quién? ¿Con qué circunstancias? Voy, desconecto. Si yo no sé cómo hacerlo, no sé hacer el enunciado, me da pereza hacer la carta, simplemente sientan y respiren. Les acabo de poner un post, como no me pude comunicar, no me pude conectar para hacer el en vivo del jueves, les puse un post el fin de semana, un reel, donde les explico cómo hacerlo, poquito a poquito, sencillito. ¿Para qué? Para poder liberar. Entonces, es muy importante. Quiero saber, Jenny, si fue un error de dedo o si te quieres conectar con la cámara. ¿Estás lista para conectarte hoy o te conectas la próxima semana? Nos organizamos para compartir un poquito. La idea es
que yo esté consciente de con qué me conecta las emociones cuando yo no le estoy prestando atención. Porque eso es lo que determina, yo lo llamo los comerciales. Esos comerciales son los que determinan qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que estoy creando en mi vida con la frecuencia que estoy generando. Porque ahí es donde está el detalle. Yo me conecto con determinadas frecuencias y de acuerdo a la frecuencia es, a ver, no fue un error. ¡Ay, dale! Por supuesto, entonces conéctate. Entonces, ¿con qué frecuencia me estoy conectando? Me estoy conectando con el miedo, con la escasez, con las carencias, con el resentimiento. ¿Con qué me estoy conectando? Porque ahí es donde viene el poder del observador. Eso es lo que yo voy a seguir generando en mi vida. ¿Cómo estás, Jenny? Encantada de tenerte por aquí. ¿Cómo Súper van tus bien. aventuras? Porque de verdad que tú has hecho un trabajo espectacular desde que empezaste con las cartas de drenaje. Bueno, no sé si cuando empezaste con las cartas o cuando estuvimos en algún taller gratuito o qué fue, cuéntame cómo fue. ¿Cómo fue? El taller gratuito, yo te había escuchado antes en algo y vi un taller gratuito un sábado y yo dije, ay, esa, ahí me meto yo, ahí lo hago. Y empezó y estaba pendiente de los lunes, ¿verdad? Me di cuenta que eran los lunes que te conectabas y todo. Y eso no hace decir, sí, hace 3 meses es mucho, que yo creo que va a ser 3 meses. Oh, Y ok. conocí lo de las cartas y empecé a hacerlas. Empecé a hacerlas, empecé a trabajar, no me fastidia, me es un gusto sentarme y de hacer una carta y hacer la otra y hacer la otra, pero tuve que hacer un stop hace 15 días porque trabajé muchísimo, ¿ves? Pero los cambios se han visto. He visto los cambios, mucho. ¿Cuántas cartas has hecho? Porque yo quiero que la gente entienda una cosa. Muchas veces vienen personas, ¿no? Conmigo y me dice, ¿cuántas cartas tengo que hacer? Las que necesites. Yo perdí la cuenta porque a las primeras que hice las rehice otra vez. He hecho varias cartas a mamá, he hecho varias cartas a papá, a los ancestros, a mis abuelos, muchos enunciados, muchas reposiciones, porque me meto en el canal de Telegram y empiezo a hacer la tarea, a buscar lo que me interesa, lo voy anotando los enunciados. ¿Ves? Entonces tengo mi cuadernito donde anoto todo. Y en un día he trabajado bastante, igual que las meditaciones, cuando me dijiste porque has trabajado mucho esa meditación, que creo que es de un celular, ahorita no recuerdo muy bien, lo sé porque yo la hago, es muy La- corta, pero yo la hago porque me sí, ayuda. esa es la idea y vamos a aprovechar lo que tú vas mencionando para que la gente se vaya educando de lo que es conciencia azulel. Primero que nada, las cartas es una forma de hacer una transformación a nivel mental. Me conecto con lo que sucedió, lo corrijo a nivel mental, comprendo y eso me ayuda a calmar a esa mamá, a ese papá y así como que se va agarrando confianza el niño. Lo mismo sucede con los enunciados, pero los enunciados van más profundo. Los enunciados cubren cosas que yo no entiendo, simplemente yo recibo los beneficios. Entonces, las meditaciones, en el caso de plenitud celular se puede utilizar para muchas cosas. Plenitud celular se usa para acelerar el proceso del reseteo que nosotros estamos haciendo a nivel del sistema nervioso central cuando hacemos el trabajo y entonces no me agoto tanto. Pero también plenitud celular se utiliza para cuando, por ejemplo, me está empezando una gripe y empiezo a sentir los síntomas de la gripe, me siento mal, me siento eh, que me estoy agotando, plenitud celular funciona muy bien. Me trasnoché, dormí muy poquito por la razón que sea. Plenitud celular me ayuda a que yo pase el día mejor que con una taza de café. También si estoy enfermo, he pasado por una operación, estoy hablando amorosamente con las células para que se levanten. Entonces, plenitud celular se puede utilizar de diferentes formas. Hay muchas.
meditaciones en Spotify. Yo sé que hay otras que me falta la explicación, las instrucciones de cómo lo pueden utilizar mejor para que se puedan beneficiar, pero aprovechando lo que está mencionando Jenny, porque muchos van a decir, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Cuál meditación? ¿Dónde? ¿Cómo? Entonces, porque hay mucha información que se utiliza de acuerdo a lo que estamos trabajando, como restaurando la confianza, es para cuando estamos trabajando con papá, Esa los la hice también. intestinos, y esa, ¿cómo te fue con esa meditación? Cuéntanos. Excelente, muy bien. Inclusive ayer, que trabajé otra situación con que me pidió el favor un amigo de México. Entonces yo tuve que hacer meditación en la noche porque quedé agotadísima con el que trabajo que hicimos. Hice esas dos meditaciones para calmarme, porque estaba, Dios, bueno, logré dormir y esta mañana dije, nada, las voy a hacer. Las hice y las hice con calma, las hice bien, me di cuenta que me sirvió. Además que en las mañanas estoy haciendo una que tienes en el canal de TikTok, creo que es TikTok, de cómo Oh, comenzar el día. sí. Eh, Esa la estoy haciendo en las mañanas, me estoy tomando el tiempo de hacer meditaciones en la mañana. Desde hace tiempo, desde hace mucho, yo medito, me gustan las meditaciones guiadas, pero eso es lo que me calma a mí. Cuando yo me sentía en Venezuela muy mal, que como triste, o que me ahogaba y todo, llegaba, me sentaba y vamos a meditar, vamos a respirar, vamos a respirar. Entonces me concentraba en la respiración. Eso es muy importante y la meditación esa que compartí en TikTok, creo que está ahí hasta señalada con En la TikTok es la tacha. primera, anclada, Sí, sí, anclada. está anclada. Esa meditación es como una versión corta de lo que yo hago en las mañanas. Todas las mañanas Mm. eso es lo que hago y también hablo con mis células con los telómeros. Les digo que se alarguen para poder estar más tiempo saludable aquí que estamos, para poder tener el templo más, más activo, más joven, también de acuerdo a cómo quiero pasar el día. Son cosas que nosotros no sabemos. Ahí es cuando les digo, donde yo pongo la atención, eso es física cuántica. Donde yo pongo la atención, ahí sucede la acción. Pero ¿en qué estoy poniendo la atención? Porque ese es cuando yo abro los ojos en la mañana. ¿En qué pienso primero? Eso es lo que va a determinar mi día. Pero si yo medito y programo el día de acuerdo a la meditación que estoy haciendo, ya voy entrenándome a funcionar de una forma diferente. Así que esa, por ejemplo, la plenitud celular, antes de acostarse a dormir, así uno se quede dormido, le cae de lo mejor. Mm. Se siente súper, súper, súper. Dime Pero ha sido la carta que te ha costado más. la carta que me pegó, que me fue muy, 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 fue al papá. Este, Cuando me di cuenta que la debilidad de mi papá, o sea, no, yo no veía a los hombres como fuertes, sino como débiles. Y caí en cuenta que mi papá era débil. Y eso me afectó. Recuerdo que ese fin de semana lloré, salió de mí como todo ese llanto que tenía reprimido. Fue terrible porque yo lloré, creo que fue como una hora o más. Pues fin de semana trabajé muchísimo, 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 pero me afectó más eso porque yo tenía eso muy escondido. O sea, yo no había caído en cuenta de mi papá, de esa parte, ¿ves? Porque Entonces, nosotros pero idealizamos al padre que nos trata mejorcito. a mí siempre me trató bien, ¿ves? Bien, entonces, pero ya como escarbando y todo, como dando cuenta, sí había algo que yo no lo sabía, ¿ves? Y también otra con mamá, que esa también me tumbó, o sea, no me acuerdo si fue el fin de semana pasado, que también me hizo llorar después, pero llorar fuertemente porque nunca me sentí querida. O sea, y no me da pena decirlo, nunca me sentí querida, no, porque llegué así como, yo aquí estoy, si no me esperan, ya llegué.
O sea, fue un embarazo que no fue planificado, pero aquí estoy yo, ¿ves? Y fíjate una cosa, porque a lo mejor van a decir, oye, pero ¿y para qué quiero hacer yo esas cartas para llorar? Bueno, porque precisamente como yo voy en la parte mental, yo no estoy cuestionando, estoy escribiendo, desahogo mi parte, pero estoy copiando la plantilla para que no se les pierda nada. Estoy copiando, estoy haciendo mi trabajo, simplemente copiando. ¿Qué es lo que sucede? Que es que me voy hacia adentro y me doy cuenta de esas capas que he cerrado. Ujú. Porque eso que, esas capas que yo digo, ay, mejor lo echo para un lado para que no sentir. Eso es lo que determina lo que yo estoy sintiendo sin saberlo. Eso es lo que determina los resultados que yo tengo en la vida. Claro, Entonces, cuando yo lo saco, cuando lo expreso y dice, cuando yo le doy permiso a mi niña de que llore, entonces no hay nada más sabroso que una llorada de desahogo y digo, me quité eso de encima. Pero sí. no solamente quitárselo, sino, pero me agarré otro guión interno que es Ujú. más saludable para mí. El reponer, Esa el reposición reponer. es, es, es mágico. Eso, me quitaste la palabra de la boca, es mágico, es mágico. Y recuerda que yo estaba tan insensible que yo no sentí nada, no, y el dolor, no, yo no sentí nada. El hiciste tan anunciado, sí, pero no sentiste nada. Nada, yo no sentí absolutamente nada, pero entre comillas, porque tenía un dolor fuerte todo el tiempo en la parte lumbar y en la parte derecha de la cadera que no se me quitaba. Y cuando empecé a trabajar y a darle a trabajar enunciados y las cartas y reponer y todo, me dediqué mucho más. Yo no tengo dolor, yo no tengo dolor lumbar, no tengo dolor lumbar. Ayer estuve en una actividad más de 2 horas de pie y yo no sentí dolor. Para nada sentí dolor, que ese era el ay Dios mío de Jenny. Aún me queda un poquito aquí en la parte de los hombros, un poquito, pero ya el dolor que yo sentía, o sea, es algo mínimo, no es algo que no aguanto, Dios mío, no, pero yo era todo el tiempo dolor lumbar y cervical muy fuerte. Ahora, vamos a aclararle para los que no entienden. El dolor lumbar tiene que ver con papá, el que provee las necesidades básicas. Entonces, yo puedo ver conscientemente a un papá muy bueno, pero mi naturaleza va a decir, ya va, espérate, mi papá no está trayendo el dinero que se necesita, no está cubriendo las cosas que se necesita, puede traer dinero, pero en realidad no estamos bien. Entonces, se empieza, va conectado con el papá débil, se empieza a crear una línea, por decir, en el guión interno que dice, los hombres son débiles, entonces no pueden proveer. Entonces, como ella tenía esa información en su subconsciente, en su guión interno, que no es verdad, simplemente porque los hombres no son débiles, simplemente están pasando por un proceso que no culminaron y entonces yo tuve la percepción de que el hombre era débil. Entonces, ¿qué sucede? Se afecta mi columna baja, porque esa es la que tiene que ver con las necesidades básicas. Y eso afecta los huesos, eso afecta los músculos. Eso afecta lo que es la productividad, como que siempre va a ser cuesta arriba la productividad. Pero las cervicales hablan de los ancestros, Horrible, de para esas mí era horrible el dolor, programaciones. terrible. El dolor más fuerte que puedo tener yo es la parte cervical, terrible, terrible, pero trabajando con las cartas, para mí son mágicas y por eso sigo quitando capas y capas porque uno nunca termina. ¿No? Y es una cosa que lo que se va a ir es distanciando. Al principio es mucho trabajo, por decirlo así, porque ¿cuántos años tenemos de acumulación de información ahí? Esas percepciones distorsionadas. De paso, al principio soltamos y dices, ay, sí funciona, me siento mejor, pero no, muchas personas no sienten nada porque han sufrido tanto, han estado tan limitados con el amor de mamá que aprenden a no sufrir. Se congela el corazón y no se siente en el cuerpo físico.
a menos que sea dolor intenso. Pero no nos damos cuenta, decimos, ah, no, eso fue porque me agaché mal, eso fue porque dormí mal, eso fue porque tuve mucho de pie, eso fue, son cosas que están ahí, pero es información que está registrada en nuestro cuerpo porque le estamos dando, estamos pensando algo que va en contra de la naturaleza humana. No le estamos dando el lugar al masculino, no le estamos dando el lugar al femenino, hay una distorsión interna y entonces pasa la información distorsionada y afecta al cuerpo físico. Y exactamente. Entonces yo lo que decía, no, que yo tengo una discapacidad degenerativa lumbar y cervical, por esos mis dolores, por eso. Y yo sabía que había algo más, pero yo creo que lo comenté en el grupo, que yo por muchos años, que vamos a sanar, vamos a perdonar, vamos a estudiar, vamos a una constelación, ajá, me pasa tal cosa, pero ¿y ahora cómo hago? Entonces conocía, pero no daba como la solución, no la conseguía. Ajá, yo ya sé que tengo lealtad por esto, ajá, pero tengo lealtad, ¿y ahora? ¿Cómo hago yo? ¿Ves? Cuando te conocí, que hace muy poco tiempo, o sea, yo doy fe en el poco tiempo que tengo trabajando las cartas, tus cartas, las cartas de drenaje, que sí son, sí se consigue un resultado, pero hay que tener dedicación. Hay que ser dedicado y no importa, lloramos y si nos sentimos mal, nos sentimos mal, pero eso pasa. Y todo es como que te va llevando una cosa a la otra, una cosa a la otra, vas, tú aún no somos espejos de las otras personas. Ay, pero es esto, yo como, y te lo he preguntado, ¿cómo trabajo tal cosa? ¿Cómo se trabaja tal? Es que yo veía esto. Entonces, mucho, he trabajado tantos temas de mi familia, de mis ancestros, de mis papás, de mi papá, de mi mamá, y me he sentido que he liberado mucho y estoy muy agradecida porque sí ha habido cambios. Yo sé que vienen más cambios, yo sé que vienen mejores cambios. Y tú sabes que yo, por tener la energía masculina tan alta, yo todo resolvía, yo todo esto, yo, no importa, yo con mis hijos, yo puedo todo, yo puedo todo. Entonces, para recibir, ¿cómo iba a recibir? Entonces, ahora estoy de Imposible. lo más, no, estoy lo más tranquila, mi hijo resuelve, o sea que yo estoy con mis clases de español, pero voy paso a paso. Entonces, quien resuelve es mi hijo. Y antes me daba como que, no, ya no, que resuelvo. Y si yo tengo que poner algo, pongo algo, pero ya no estoy cerrada a eso de, ¿y ahora cómo hago? Ya no, ya me siento merecedora. Y ¿Ves? Ya fíjense me una siento merecedora. cosa, eso es algo muy importante que muchas veces nosotros decimos, es que tengo la energía masculina muy alta. ¿Qué significa la energía masculina muy alta? El hacer, dar, siempre entregar, pero está muy implícita con el hacer. Ahora, ¿cuál fue el beneficio de Jenny? Es que ella agarró el hacer, lo enfocó en lo que le convenía a ella. Agarró el hacer en las cartas, en los enunciados, en hacer para crecer. Entonces, Mm, no se sientan mal cuando identifiquen, es que tengo la energía masculina muy alta, lo único que hago es dar. Utilicen esa energía alta que tienen para su beneficio, no para sentirse mal. ¿Qué fue lo que mm, tú hiciste? El hacer lo enfocaste en tu beneficio. claro. Ya dejaste de enfocarlo en hacer para los demás. Ahora enfocaste el hacer para ti. Ahí es donde Mm, está el crecimiento, que nosotros lo que hemos abusado de las energías, ahora la utilicemos esos abusos, pero para nuestro beneficio, porque ahí nunca es demasiado. Para mí no. nunca es demasiado hacer todos los enunciados, todas las cartas, todo lo que se necesite, nunca es demasiado, porque es para mí. Sí, es beneficio y eso es lo que tenemos que ver que es un beneficio. Y el beneficiarnos nosotros, todo lo que está alrededor cambia también, todo cambia, de verdad que es maravilloso. Y yo es resolver a los demás hasta no hace mucho. Y yo, yo tranquila, yo nada que ver. No, 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 ya no le resuelvo, ya nada, porque antes era resolver y todo. Y uno en último lugar, ¿no? Entonces, cuando nos nutrimos espiritualmente, cuando crecemos, cuando sanamos, cuando trabajamos en nosotros,
como dices tú, no es pérdida. Eso no es pérdida. El buscar el bienestar no es pérdida, porque si yo puedo ayudar de esta forma con las cartas a mis ancestros o con las meditaciones y a todo lo que venga, o sea, a mis hijos, a mis nietos, para mí es maravilloso. Para mí es maravilloso que mis hijos no carguen lo que yo cargué, que mis nietos sean los más felices y que no carguen ni vivan lo que yo viví. Así, pero tengo que trabajar en mí. Y si yo trabajo en mí, y si yo me amo mucho, pues ¿qué voy a recibir? Amor. ¿Ves? Entonces, El ejemplo que le vas a dar a ellos y otra es cosa que tú dices, tú no quieres que ellos pasen por eso, pero tu enfoque no es que ellos no pasen por eso, tu enfoque es que tú te mereces estar bien. Eso es exacto. algo sumamente importante porque muchas veces yo tengo muchas personas que vienen y dicen, ¿sabes qué? Vengo para que me hagas terapia porque yo no quiero que mis hijos tal cosa. No, ya va, espérate. ¿Y tú? Exactamente, sí, es verdad. Mejor, primero uno, en realidad. Y si cambiamos y todo, igual ellos van a vivir las experiencias que les corresponde vivir. Eso es, nosotros no podemos No hay cambiar atajo, muchas cosas. No, 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 no. no Ellos tienen hay que vivir sus atajo. experiencias. Es la realidad. La única diferencia es que ahora ellos van a tener como referencia una mamá que resuelve diferente, una mamá que vive diferente en vez de cómo vivió tu mamá. Entonces ellos, no, pero es que las personas pueden cambiar. No, pero es que mira la vida de mi mamá ahora cuando ella era de esta manera o era de la otra. Entonces, con nada arrastra más que el ejemplo. El ejemplo, exactamente, el ejemplo, eso sí, porque como yo siempre he sido, fui resuelve todo, mi hijo cuando llegó aquí resuelve todo, también en Brasil la resuelve todo, ¿ves? Entonces, pero mi hija no resuelve todo, ¿por qué? Claro, mi hija tiene su marido y él es el resuelve todo, en Está muchas cosas. perfecto. ¿Mm? Ella es ¿Ves? la Entonces mujer, yo él decía, yo sumisa, resuelve. no, no, no es que mi hija es sumisa, no, es que mi hija está en el rol que tiene que estar, que yo lo veía de otra forma, ¿ves? Exactamente, exactamente. Se abrió a recibir. Eh, Sí, Y entonces, pero ves, nosotros cuando estamos en esas famosas lealtades, y ahí es donde hay muchos problemas en esto, que no es problema, son percepciones. Es que como están en lealtades, no nos damos cuenta que nosotros estamos repitiendo un patrón y nos quejamos del espejo que nos muestra el patrón distorsionado que yo estoy repitiendo. es verdad, es verdad. No nos damos cuenta, no, porque nos puede molestar, porque es algo igual al mío, o me puede molestar porque se atrevió a hacer algo que yo no me atreví. Mm, Entonces, así es. a mí me gusta ver siempre por los dos lados la moneda, porque para ver qué es realmente lo que me está mostrando esta persona. Esas lealtades que rompió con la lealtad o que es fiel a la lealtad. ¿Me está mostrando lo que me cae mal de mí? ¿O me está mostrando lo que yo no me he atrevido a romper? Sí, Entonces, es muy bonito, es muy interesante. Mientras que tengamos la mente abierta, el corazón abierto, las cosas van fluyendo, se van transformando y nos ayudan a seguir avanzando. La vida se vuelve como mágica de repente. sí se Nosotros, vuelve más. sí, empiezan a pasar cosas que no tienen sentido. ¿Y cómo que yo hace un mes era así y ahora soy así? ¿Cómo que ahora me enoja esto y ahora no me enoja? ¿Cómo es que la gente ahora quiere estar conmigo, me quiere dar cosas, me quiere... ¿Por qué todo tan fácil? Porque ahora me esfuerzo menos y gano mejor. Son cosas que se van transformando en la medida que nosotros vamos trabajando. Y lo más importante, por ejemplo, el día de hoy. El día de hoy es un día de mucha sensibilidad. Este es un ejemplo muy mucha vulnerabilidad. Ah, esto me molesta, esto me incomoda, esto no me gusta, esto me duele, esto me afecta, esto, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay mucha vulnerabilidad. Hay cosas que pasan y la gente reacciona de esa manera. La ganancia está cuando yo me siento vulnerable e identifico de dónde viene esa vulnerabilidad, de qué me está hablando.
¿Cómo lo puedo corregir? ¿Cuándo me sentí igual cuando estaba pequeño para poderlo corregir? ¿Quiénes fueron los personajes? Y yo corrijo. La desventaja está cuando yo empiezo, pasan estas cosas, tanto trabajo que he hecho y yo vuelvo a retroceder. No hay No somos retroceso. víctimas. Cuando estamos víctimas. Sí, sí, yo también viví eso. O sea, no puede ser Dios paso adelante y tres atrás. No, no puede ser. Sí, uno vive de victimismo y no se da cuenta, no se da cuenta porque esto es un trabajo paso a paso y que vale el tiempo. No, ni la pena ni el esfuerzo, vale el tiempo. El tiempo que le invertimos, porque es una inversión. Parece que no está pasando nada, parece que no estamos haciendo nada, pero sí estamos haciendo, porque de repente aparecen las cosas maravillosas alrededor. Y eso es simplemente consecuencia de la inversión de tiempo que hice. Y nos cuesta, porque por ejemplo, en mi caso, bueno, a mí mi papá, yo lo veía leyendo y me parecía magnífico. Veía a mi mamá escribiendo y me parecía magnífico, ¿no? Entonces no se me ha hecho nada de escribir. Pero yo tengo personas que llegan y le dice su pareja, ¿qué haces perdiendo el tiempo otra vez con esa escribidera? Como me diría alguien a mí, tú y tus loqueras, sí. Que está, yo en mis loqueras, tú sabes, la meditación y todo. Me dice, tú y tus loqueras, sí, yo en mis loqueras. Entonces, y eso es muy importante. No, no son loqueras, no son No, loqueras. para los demás, pero para no. Pero cuando nosotros lo empezamos a darle la importancia que tiene, ellos, aunque al principio se resisten, por lo mismo que te pasó, por ejemplo, a ti con tu hija, que tú pensabas es que, oye, esta no tiene nada que hacer, se la pasa ahí escribiendo, no, es que tu hija, pues no, es sumisa, pero después que tú te das cuenta y dices, wow, qué bonito que mi hija sí aprendió a recibir. No es como yo. Ahorita yo estoy aprendiendo, pero ella lo aprendió antes que de mí. Entonces, estás escribiendo, mucha gente te va a criticar y después te van a preguntar, oye, ¿y por qué vas cambiando? Porque si te das cuenta, te va cambiando las líneas de expresión, te va cambiando todo, se va suavizando la cara, todo va cambiando en lo que vamos liberando porque se van cambiando esas tensiones que tenemos a nivel muscular. Sí. Entonces, cuando la gente empieza a preguntar, ¿qué crema te estás poniendo? No sabes qué, es que estoy haciendo un trabajo interno. Oh, ¿cómo? No, eso es una perdedera de tiempo. Pero te siguen viendo que sigues cambiando, sigues constante, que estás comprometida contigo y después, "Oye, muéstrame cómo funciona". Y es algo muy, muy, muy bonito. Sí, es En, bonito. sí, la verdad que sí. ¿En qué tema estás trabajando ahorita para que le compartamos aquí a la gente? ¿En cuál es el tema que estás trabajando? Que trabajó tantas cosas. Me di unos días de calmar, pero tenía temas con mamá, cartas que me faltaban, que hiciste una vez, colocaste y yo dije, mamá, sufría de problemas cardiovasculares, diabética, entonces todo, mamá. Creo que me falta una sola carta de esas, porque las he ido haciendo casi todas. Creo que me falta una sola a mamá porque es que cuando pongo a hacer cartas, de verdad, y como me quedo sola aquí en el apartamento, tengo la paz y la tranquilidad y me coloco a hacer y hacer a veces temprano en la mañana después de meditar las hacía. Entonces me falta con mamá que estoy trabajando ciertas de enfermedades que ella tenía, enfermedades Ujú. que ella llegó a tener. Entonces me falta es la que era muy dura que pagaba con los hijos. La Eso no, frustración con los hijos. exactamente la frustración. Esa es una de las cartas que me falta con mamá. He trabajado muchas cartas con mamá, muchas porque mi mamá pues sufría problemas cardíacos, diabéticos y todo, y como lo dije al principio, pues yo nunca me sentía querida por mamá. ¿Ves? Yo pensaba que no tenía mucho que trabajar con papá, cuando después me doy cuenta que yo trabajé el abandono con papá, porque él murió cuando yo tenía 10 años. Después yo me di cuenta que eso fue una clase de abandono. ¿Ves? Después caí en cuenta que mi papá era débil, yo nunca lo vi como débil. Y lo vi, en mi casa nunca faltó nada, o sea, él cubría todo y no faltaba comida, y ese era el ejemplo que yo veía. Y yo salí del trabajo
cuando salí del trabajo, yo siempre llegaba con algo en mi casa porque ese era el ejemplo que me daba mi papá. O sea, no, yo voy a decir, yo jamás pasé hambre, jamás, jamás, nosotros no faltó nada, entonces para mí era un proveedor, pero sí tenía sus cuestiones, sí tenía su debilidad también, ¿ves? Entonces fueron tantas cosas que he trabajado más con mamá que con papá, Ya, así. vas quitando capas, eso es lo importante. He quitado capas y han sido muy buenas esas capas. Entonces Ya, también todo me va llevando como que de repente abro Instagram, sale un video tuyo o sale un video porque siempre me voy, te hice caso de las noticias, medio las paso, medio las veo. O sea, hay tantas cosas hablando de Venezuela, no me estoy enfocando en eso, sino en la parte espiritual y quizás en videos que me hagan reír o en la parte de portugués también. ¿Ves? Pero muchas cosas, ay, es que eso me pasa a mí, entonces empiezo a trabajar, pero ¿por qué? O sea, ves ciertas situaciones que pasaron con mis hermanos o que pasaron con mi familia, con mis primos, entonces voy buscando cuándo y el trabajar eso, siempre te pregunto, pero sí, estoy trabajando temas con mamá, y eso, estoy un dato buscando, muy importante, porque yo sé que tú estás muy enfocada y mucha gente me va a decir, pero es que yo no tengo tiempo para eso, porque el yo estoy tiempo se leyendo. busca. Exacto, eso es una cosa, el tiempo se busca. Y el otro es que tú puedes estar sentado viendo una película o escuchando una noticia y eso te va a conectar con algo que te va a ayudar a quitar otra capa. No es volverse obsesivo, pero Mm, si te pasa que viene una persona y te echa una historia, un cuento de algo, viene otra y te vuelve a contar otra historia, ay, qué raro, esta semana es de esa historia, y viene otra y te echa otra vez otro cuento, y viene tu hijo y también te echa la misma historia, el mismo problema del trabajo, pasan esas cosas. ¿Qué quiere decir? Los mensajeros, esas personas que son la proyección de mi mundo interno me están diciendo de diferentes formas que eso hay que sanarlo en mí. sí, Entonces esos son los es, mensajes, ¿verdad? sí, entonces es otra cosa que a nosotros lo podemos ir evaluando y observando en la medida que van pasando las cosas, que van sucediendo, entonces yo empiezo a conectar. Oh, esto es lo mismo. Me están hablando del mismo tema, ya va, pasa dos personas el mismo día. Esto no es coincidencia. Este es mi guión interno, la ley del espejo, mostrándome afuera que hay un tema que corresponde a esto que yo necesito resolver. Lo que yo te lo comenté hace unas semanas atrás por una situación en el curso, que yo me sentía culpable porque a veces me siento culpable, pero ¿por qué me siento culpable? Yo estaba en la cocina y me siento culpable, me dijiste, busca ver de dónde sale eso. Se me repite mucho algo, vamos a dar un ejemplo, envidia. Vi a alguien que envidiaba a otro, entonces, pero se me repite y lo veo aquí, algo pasa ahí. Cuando, cuando es muy repetitivo, si yo busco, vamos a ver qué sucede. Y otra cosa antes que se me olvide, lo aprendí de ti, cuando voy a hacer algo, digo todo en armonía. Cuando voy a trabajar, cuando voy a meditar, cuando voy a hacer una carta, todo en armonía, para que salga de la mejor manera. Exacto. No hay que empujar nada. Suceden las cosas. Si uno pide todo en armonía, todo va cuadrando de la forma adecuada, de la forma en armonía para mí y en armonía para los demás también. Eso es algo que de verdad que a mí me ha servido mucho durante todos estos años, porque como yo fui una persona que quería controlar todo, en aquel entonces era que yo no sabía que yo lo que quería era tener estabilidad en mi mundo interior, porque tenía un desastre. Entonces, cuando me di cuenta que yo lo que quería era buscar arreglar afuera lo que no podía arreglar adentro, empecé a pedir armonía. Y entonces pude observar que era, oh, es que tú quieres controlarlo todo. ¿Por qué quieres controlarlo todo? Porque te sientes que estás como en una de esas cuerdas que van los acróbatas, los malabaristas que van caminando sobre una cuerda y están haciendo todo el tiempo el equilibrio para no caerse. Así estaba yo, pero no me daba cuenta. Entonces yo quería que la gente cambiara afuera
para que me diera estabilidad adentro y resulta que eso no funciona así. Mm, Cuando lo eso es, entendí, mm, claro, entonces en lo pude cambio. trabajar. Eso de cuando hablas de controladora, yo viví, eso no lo he trabajado en ninguna carta, pero yo viví una etapa de ser tan controladora, de querer controlar, que yo casi que le decía a Dios, ya casi que le decía, pero Dios, es así como yo quiero. O sea, quería controlar hasta a Dios. Y eso no lo he trabajado y eso lo voy, tengo que trabajar. Por eso dije, pero yo, por una persona que quiere ser, que quiere controlarme, ¿no? Que me quieren controlar. Entonces, eso no lo trabajo y todo controlarlo, porque yo en mi momento fui tan controladora que casi que le decía a Dios en cada frente al Santísimo, Señor, yo sé que es tu voluntad, pero ¿por qué las cosas no son de tal manera? ¿Mm? Ya, Querer controlar. pero es por eso, porque tu niña tiene una percepción de falta de estabilidad. Entonces, el adulto quiere controlar afuera, como nosotros no estamos acostumbrados a comunicarnos con nuestro niño interior, sino comunicarnos con el exterior, queremos controlar afuera para poder tener una sensación de estabilidad. Y nunca llega, porque es que estamos buscando afuera lo que no existe afuera. Entonces lo que hacemos es frustrarnos, espantar a todo el mundo a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Entonces, eso es una experiencia muy bonita el poder hacer este cambio y solamente se vive cuando yo estoy consciente totalmente que yo no voy a sanar desde la mente, yo voy a sanar desde el corazón. La integración se Corazón. hace en el corazón. Nosotros nos hemos llenado de muchas teorías y la mayoría de las terapias en la actualidad hablan desde la teoría mental. Entonces, aprendemos mucho, nos frustra porque yo sigo sintiendo dolor aquí. Y Mm, es que resulta que no le he puesto atención al niño que está herido adentro. sí, sí, es verdad, uno con la búsqueda, entonces, pero es esto, es aquello, pero entonces, ¿cómo más vamos? ¿Cómo más se puede hacer? Y se conoce tanto pero no se busca, no se encuentra la solución. Pero en verdad que con las cartas, con tus cartas, lo sigo diciendo, lo recomendaré. Y otra cosa que también aprendí es que cada quien tiene su tiempo. Ujú. Porque yo conozco personas que deberían hacer las cartas y deberían escucharte a ti. O sea, le dije a una amiga de Venezuela y creo que alguna vez te ha visto por un en vivo que ella me dijo, ay, mira, como un en vivo con fulana y tal. Y cuando la escuchaba las cosas, y dije, ay, pero es que está perfecta, perfecta, pero no es su tiempo. Entonces, ¿cómo No, le digo yo? ¿Ves? De otra y, amiga también de España y tampoco es su tiempo, porque si no dan ellos el paso, yo no puedo empujarlas. no, y ahí es donde viene lo mismo. No es decirles que lo hagan, es ver la transformación de uno y entonces ellos, ahí la mejor forma de enseñarle a alguien. Hay un libro, no sé si tú escuchaste hablar del libro del secreto que salió en 2000 y tanto, que fue muy famoso, Sí, sí. el del secreto. Esta persona, Ronda, una australiana, ella escribió ese libro, pero se basó en un libro que se llama La ciencia de hacerse rico. Ese libro se escribió en 1920, por ahí, 1920. Y entonces, en ese libro, él dice que todos tenemos el derecho y el privilegio de las riquezas, pero no sabemos. Y entonces, él dice, la persona que escribió el libro, él dice que la mejor forma de enseñarle a alguien que merece la riqueza es uno convirtiéndose en una persona con riqueza, con abundancia. Porque la gente, igual que los hijos, no hacen lo que uno dice, sino Lo lo que que ve, nos ven hacer. lo que ve el ejemplo es verdad. Entonces, ese es el que mueve. Entonces, de igual forma, yo no tengo necesidad de decirle a la gente, mira, es que yo estoy en paz. La gente ve que yo estoy en paz. Yo no le tengo Ujú. que decir, mira, es que estoy feliz. La gente ve que yo estoy feliz. Tu energía, tu energía, tu energía va a traer lo que eres tú. O sea, tal cual, lo que eres tú, eso es lo que vas a conseguir, es lo que vas a traer y sí se van a dar cuenta. Por eso que cuando, ay, que me quedé sin amigos, no, es que no, no, no.
estábamos en la misma sincronía. Cuando uno no está en la misma sincronía con una persona, pues era su tiempo y la persona no va ya como a pegar con uno, por decirlo a lo criollo. Bueno, yo espero pronto que nos vuelvas a acompañar a principio del año para que les cuentes a la gente todos estos avances, porque tienes que casi 3 meses trabajando con las cartas. Sí, mucho 3 meses. Sí, y con el hecho de que ya no te duela tu columna es más que suficiente. Para mí, ahorita estás en el proceso de reseteo, estás emitiendo nueva frecuencia, vienen los regalos del universo donde estás poniendo tu enfoque, que es en tu crecimiento, vas a crecer a todos los niveles y me encantaría que la gente te pudiera escuchar porque hay muchas personas que se conectan conmigo, pero me conocen desde hace muchísimo tiempo. Entonces, esto no es para decir, ay, miren lo que yo hago. No, es miren la transformación que ustedes pueden tener si se comprometen con ustedes mismos a hacer el trabajo, para que el próximo año no sea la repetición, la fotocopia de este, sino que sea un año con intención donde ustedes puedan empezar esos procesos de transformación con conciencia, no por accidente, sino porque ustedes decidieron tener una vida diferente. ¿Qué le puedes decir a las personas que están empezando con esto y que de paso no entienden? Por eso yo estaba interrumpiéndote diciendo, porque la gente no entiende que hay que repetir los enunciados, hay que respirar profundo, que hay que escribir, que hay que quemar, que hay que reponer con escritura inversa. No lo entienden. Entonces, por eso yo siempre les digo, pongan comentarios ahí para que a ver, a alguien se le da la curiosidad y dice, ¿cómo es esto? Para que puedan Sí, aprender. sí, porque al principio uno no, quizás no le para mucho, aunque lo que yo hice contigo un sábado, pues le presté mucha atención. Pero primero hay que comprometerse con uno mismo. Tiempo siempre va a haber. Hay que ser dedicado. Hay que dedicarle el tiempo, tenemos que tener paciencia, mucha paciencia. Si hacemos con amor el trabajo de las cartas, de donde vamos a confrontar con tranquilidad, porque hay que hacerlo con tranquilidad, y después reponemos también con mucha tranquilidad, eso se va a dar. Que no es de la noche a la mañana, no es de la noche a la mañana, pero no es porque yo haga 2 cartas, 3 cartas y ya está, no, yo me di cuenta que no es así. Van a salir muchas más capitas que quitar, muchas más cositas que vivimos y no nos acordamos, situaciones y no nos tiene que dar pena. Si da pena decirlo en el grupo, los que estén en el grupo, pues te lo preguntan al privado. ¿Ves? Que los enunciados, también si uno hace los enunciados, yo ya lo hago los enunciados cuando es por 40 veces, yo lo hago hasta 50 veces, que es de los ancestros. Y cosa que no hacía al principio, hago una reposición. Cuando hago los enunciados, hago una reposición. Mm, Podemos meternos en el canal de Telegram y depende de lo que queremos trabajar, empezamos a copiar enunciados, busquemos un sitio, un cuadernito, una libretica y copiemos los enunciados y vamos marcando. Muchas veces tenemos que volverlo a hacer. Yo tuve que volver a hacer cartas. Yo rehice cartas. Pero cuando tenemos una dedicación, un compromiso con nosotros mismos, es maravilloso. Porque si yo cuido mi espíritu, mi alma, porque para mí, lo más importante es lo espiritual. Porque yo ya me di cuenta, tantos años buscando y buscando, que si yo voy cultivando lo espiritual, si yo me estoy cuidando a mí misma, todo a mi alrededor va a estar bien. Entonces no tengamos miedo, no tengamos pena, no importa que si vamos a llorar, no importa que eso no es deprimirse, que uno llore, vamos a sacar todo lo que tengamos por dentro, por haciendo un trabajo de compromiso y dedicación, que es lo más importante. Exactamente, exactamente. Y que no crean, no es que ustedes pueden hacer una carta y pueden tener un cambio en determinado aspecto. Les va a funcionar. Pero ¿qué es lo que hace? Quitarse, mientras más capas se quitan, más resultados ven. Cada, cada carta o cada enunciado, cada meditación es una piecita del rompecabezas. Entonces, a lo mejor no ven la foto completa, pero va tomando forma la vida de lo que ustedes quieren cuando se van quitando esas programaciones.
que no los deja avanzar en lo que quieren. Entonces, eso es muy importante, tener esa conciencia. Todas y cada una de las cartas les va a funcionar para algo, pero ustedes no pueden decir, pongo un huevo aquí y ese es el pastel. No, hay que ponerle los diferentes ingredientes para que salga el producto final. ¿En qué producto final te quieres convertir? Hay que hacer el trabajo. No Ujú. hay atajos. Y eso es un trabajo que no termina y es bonito porque uno lo agarrando un gusto a las cartas, un gusto a los enunciados. Bueno, si tú tienes tantos años en esto y tú dices que nunca has terminado, porque cuando escuchamos a una persona dice, pero a mí como que me pasó eso. Es como que es un reflejo, es como que es un espejo, que es que somos espejos de los demás son espejos de nosotros. Entonces es muy bonito, no importa que sigamos haciendo cartas por todo lo que nos resta de vida, eso no importa. Mientras tengamos una mejor vida, uff, maravilloso. El Todo lo que resultado. es, claro, todo lo que es para nuestro bienestar, bienvenido. Y que lo único que yo no negocio es mi paz. La paz y tranquilidad. Eso para mí, perder mi paz, eso no hay nada que valga mi paz. Entonces, para mí, hacer las actividades, hacer las meditaciones, meditar todos los días, para mí eso no es un trabajo, es un regalo para mi alma. El despertar, abrir los ojos y de una vez ponerme a meditar es lo mejor que me puede pasar. ¿Me pesa? No. Me levanto media hora antes, ¿qué importa? Estoy invirtiendo media hora en mi vida, en mi bienestar. Hacer un enunciado, esta mañana me tocó hacer uno para ir a llevar a mi hijo a la escuela. Y yo digo, qué sabroso y tan fácil, tan fácil. Si la gente supiera que es tan fácil. Después fueron 10 minutos, cuando llegué allá ya no tenía nadie. ¡Ah, qué maravilla! Pero es difícil de entender hasta que uno no lo experimenta. Exactamente, exactamente. Y antes que terminemos, agradezco a Dios el momento que te encontré. Yo estoy muy agradecida contigo, Elian, pero infinitamente agradecida contigo, de verdad que sí. Gracias, gracias. Tu humildad para aprender hace una diferencia muy grande. Y en una oportunidad yo iba a unas convenciones de una compañía de multinivel y un presentador que siempre hablaba del tamaño del perro, que una persona va a correr más rápido o menos. Llegó, se fue a un huerto y entonces fue a agarrar unas naranjas y en eso venía un perro y él salió corriendo y saltó el cerco como si fuera Superman. Y entonces él decía, es que la acción que toma la persona depende del tamaño del perro que lo está persiguiendo. Si es un chihuahuita que te sale cuando estás queriéndote agarrar los limones y tú dices, ay, no, echa para allá, no te preocupes. Pero si viene un Doberman, ahí sí te preocupas y corres. Entonces, dependiendo del tamaño del dolor que uno tiene, así es la dedicación, las acciones que se toman. Entonces, y eso hay que entenderlo. Muchas veces nos duele, pero no nos duele lo suficiente como para tomar la acción y hacer los procesos para hacer la transformación. Entonces, la idea es observarnos, tenernos paciencia, seguir avanzando, seguir progresando y bueno, muchas bendiciones. Gracias por abrir tu corazón para compartir aquí un poco con toda esta gente que yo sé que otros van a escuchar tu compartir que les va a servir porque muchas veces no Gracias a ti. entendemos el poder que tenemos al compartir nuestra historia. Sí, bueno, para el próximo año hacemos otro y yo sé que van a haber cambios, van a haber más historias, cosas mejores, Sí, porque yo sé que es así. Yo estoy segura buenísimo, que sí. buenísimo. Muchas bendiciones a ustedes, gracias por los corazoncitos, gracias por compartir y nos vemos, creo que el jueves, ¿verdad? Así que, bueno, que esta información sea para su mayor bien y que de forma armoniosa sigamos creciendo para cerrar este ciclo de este diciembre con el corazón más tranquilo, la mente más clara
entendiendo hacia dónde vamos. Así que muchas bendiciones, nos seguimos Chao. viendo. Bendiciones, bye bye. Chao.